Aiten Moreno tenía 68 años. Su pelo era ya completamente blanco y su rostro lleno de líneas profundas soportaba en silencio el peso de los años. En cada arruga se escondía un recuerdo, en cada silencio una historia. Cuando era joven, había dado un paso valiente en el camino hacia lo desconocido y emigrado a Estados Unidos desde Oaxaca, México, con su marido Javier. Habían llegado a esta tierra con esperanza e intentaron construir riqueza de la nada. Se instalaron en un barrio pequeño pero solidario del sur de California, donde vivían familias de origen latino en alta densidad. Los primeros años no fueron fáciles. Javier iba a las obras a primera hora de la mañana y Aiten hacía trabajos diarios. Buscaban la manera de sobrevivir sin conocer el idioma y sin perder su cultura. Pero con el tiempo establecieron un orden y aprendieron a reír juntos incluso ante las dificultades. Corría 1984 cuando Aiten y Javier compraron aquella pequeña casa en las afueras del barrio. La casa tenía un exterior blanco, un jardín delantero florido y un jardín trasero rodeado de naranjos. La casa era un tranquilo pero honorable monumento al sueño americano construido por una pareja de inmigrantes. Allí habían criado a sus 2 hijos, puesto las mesas de Navidad y celebrado los cumpleaños en el jardín. La repentina enfermedad de Javier y su posterior muerte habían dejado un triste silencio en las paredes de aquella casa. Ahora Aiten vivía sola en aquella casa. Pero la soledad no era solo no tener a nadie cerca. Su soledad era más profunda. Era un vacío donde se acumulaban el tiempo, las pérdidas y los silencios. Sus ojos ya no veían bien. La sombra de la catarata le nublaba la vista día a día. Pero su mente seguía siendo aguda y sus recuerdos vívidos. Cada mañana, al levantarse, iba a la cocina, ponía café en la vieja cafetera de Javier y salía al jardín. El banco de madera bajo el naranjo era su ventana al mundo. Se sentaba allí, aspiraba el aroma de los jazmines que traía el viento y visualizaba uno a uno los días que había pasado con Javier. No veía el pasado con los ojos, sino con el corazón. Aiten era una mujer erguida y digna. La vida no le había sido fácil, pero nunca se había doblegado. El sueño americano, al que ella había dedicado años de su vida, era muy distinto del que ahora se vendía en los anuncios de televisión. Ese sueño tenía que ver con el sudor, la pérdida, echar de menos su idioma y aferrarse a una nueva vida sin olvidar su identidad. Pero últimamente, algunas sutiles grietas habían empezado a caer en el silencio de su vida. Sus hijos. Su interés había aumentado de forma extraña. Su hijo Tomás, que solía llamar una vez a la semana, ahora telefoneaba casi todos los días. Su hija Lucía también se había vuelto más frecuente. Aiten se alegró de este repentino interés, pero percibió un tono diferente detrás de las palabras. Había una urgencia, una dirección, tal vez un cálculo en estas conversaciones. «Mamá, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo en casa? ¿Qué piensas hacer con la casa, mamá? Es demasiado grande para ti. Quizás pienses en venderla. Podemos cuidarte en un complejo de ancianos más cómodo». Estas palabras eran amables, pero había una clara intención oculta en ellas. Aiten había vivido en esta casa durante años. La habían comprado por $38,000. Ahora valía más de $1,5 millones. El barrio había cambiado. Las caras conocidas habían sido sustituidas por coches caros y jardines vallados. Los vecinos se fueron marchando poco a poco, sustituidos por inversores de fuera de la ciudad. Pero esta casa no era solo una propiedad. Para Aiten, esta casa era un recuerdo, una raíz. Los primeros pasos de sus hijos, la risa de Javier, el olor a especias de la cocina. Vender la casa significaba no solo desprenderse de 4 paredes, sino encubrir toda una vida.
Una tarde llamaron a su puerta. Aiten cogió su bastón y se dirigió hacia la puerta con pasos pesados. Sus ojos no veían con claridad, pero su sensibilidad al sonido había aumentado. Cuando abrió la puerta, apareció la silueta de una mujer joven. Llevaba un ramo de girasoles amarillos en la mano y una sonrisa radiante en la cara. «Tía Aiten, si supieras cuánto te he echado de menos». La voz me resultaba familiar. Carla era la hija de su hermana. Cuando era pequeña, venía a menudo y Aiten le enseñaba a tejer. Pero cuando se fue a la universidad, habían perdido el contacto. Y durante años solo se habían visto en mensajes de vacaciones. Aiten sonrió ligeramente. «Mis ojos ya no te reconocen, pero tu voz me resulta familiar. ¿Qué te trae por aquí, hija mía?» Carla se sentó a charlar. Fingió preguntar por el pasado, pero sus ojos estaban ocupados con otras cosas. Miró detenidamente las fotos familiares de la pared, el espejo con marco de latón de los años 90, el mantel, el dibujo de las alfombras. Aiten notó su mirada. Esta visita no era solo para ponerse al día. «Tía, ¿sigues viviendo aquí sola? ¿No es este sitio demasiado grande para ti?» Aiten asintió ligeramente. Luego respiró hondo. «No estoy sola en esta casa. Javier está aquí. Mi infancia está aquí. Los pájaros que oigo cada mañana. Los tamales aromáticos cada domingo. Todo está aquí». Carla no dijo nada. El peso de las palabras de Aiten flotaba en el aire. Pero Aiten entendió. Todo era parte de un plan. Alguien que sus hijos habían enviado, tal vez a propósito. Joven, hermosa, atenta. Cuando llegó la noche, Aiten cerró todas las puertas de la casa. Luego entró lentamente en el dormitorio. Sintió una extrañeza mientras paseaba entre las cosas que reconocía con los dedos. La caja de nácar de la cómoda ya no estaba. El último regalo de Javier, aquella cajita que solo contenía unas cuantas fotografías y un collar de plata, no estaba allí. Aiten se volvió hacia el viejo espejo que colgaba de la pared. No miró con los ojos, sino con el instinto. Su silueta en el espejo no era el reflejo de una anciana, sino de una mujer que había sobrevivido. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Solo susurró. «Alguien piensa que estoy sola y olvidadiza, pero sigo aquí. Mis ojos están ciegos, pero mi mente está clara. Y una mujer lo siente todo». Aiten apenas llegó a la mañana. La inquietud que le había dejado la noche se había instalado como una niebla en la mañana. Incluso el aire dentro de la habitación era diferente, más pesado, más frío. Incluso el silencio ya no era el silencio que ella conocía. Para una mujer amiga de la soledad, el silencio era un refugio. Pero ahora había algo invisible que se mezclaba con ese silencio. Una sombra, una amenaza. Una inseguridad que no podía nombrar, pero que sentía en sus huesos. En la cocina preparó su café. Seguía preparándolo como a Javier le gustaba, a la mexicana. En la estufa, en una pequeña olla de cobre, con una pizca de canela. Esta costumbre no era solo un gusto, sino una especie de apego al pasado, a su ser querido. Con cada sorbo, la voz de Javier, su risa, la alegría de los domingos por la mañana revivían en sus ojos. Pero esta mañana incluso el café parecía amargo, como si una tristeza se asentara en el borde de la taza. Aquel día no sonó el teléfono. Ni Tomás ni Lucía llamaron. A Aiten le molestaba su indiferencia, pero ahora comprendía mucho mejor el significado de aquel silencio. A veces el silencio hablaba más alto que las palabras. Era como si cada uno de ellos estuviera esperando algo. O ya lo habían hecho, y ahora esperaban los resultados. Por la tarde llegó el correo. Aiten ordenó lentamente los sobres. Una factura de la luz,
un folleto publicitario y un sobre de aspecto oficial con papel grueso. El sobre, que sostuvo en la mano un poco más, tenía algo extraño. Llevaba su nombre, pero el nombre de la esquina superior izquierda le llamó la atención. Ramírez y Cortés Abogados, Santa Ana, California. Nunca había visto un nombre así. Le temblaron ligeramente las manos y abrió el sobre. Mientras leía la carta en su interior, se puso las gafas y lentamente, casi como si saboreara las palabras. La carta decía: Estimado Aiten Moreno, hemos intentado ponernos en contacto con usted en relación con un poder notarial para su propiedad. Los siguientes documentos parecen haber sido enviados por usted o su representante legal. Por favor, llámenos para confirmar la información. Atentamente, Marta Ramírez, Departamento de Derecho Inmobiliario. Los dedos de Aiten apretaron el papel. Por un momento sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Nunca había firmado un documento. Incluso había rechazado los documentos que Lucía y Tomás le habían traído el mes pasado. Nunca firmo nada sin leerlo, había dicho. Ese día ni siquiera había cogido un bolígrafo porque le temblaba la mano. Pero ahora alguien había hecho algo en su nombre. Una falsificación. Un truco. Intentando mantener la calma, llamó inmediatamente a Lucía. El teléfono sonó y tras unos tonos, ella contestó. Lucía tenía la voz tensa. «Mamá, ¿qué ha pasado?» Aiten fue directo al grano. «Querida, ha llegado un sobre. Es de los abogados. Hablan de unos documentos sobre tu casa. ¿Qué sabes de eso?» El silencio de Lucía fue la respuesta. Pero al cabo de unos segundos volvió su voz, esta vez en un tono cuidadoso y mesurado. «Quizás sea uno de los documentos que te trajimos el mes pasado. Ya sabes, el que te pedimos que firmaras, dijiste, no lo firmaré sin leerlo. Quizás sea una de esas copias que les dimos a los abogados». La voz de Aiten era fría pero firme. «Ese día no firmé nada, Lucía. No sé qué pasó, pero algo está pasando. Cosas que no me contaron». La voz de Lucía se suavizó de repente. Quizá de culpabilidad, quizá de miedo. «Mamá, solo queremos protegerte. La casa es grande, tú eres mayor. No estamos haciendo nada malo, créeme. Solo queremos que las cosas sean más fáciles». El teléfono colgó, pero solo esa última frase resonó en la mente de Aiten. «Solo queremos protegerte». ¿Proteger? ¿O controlar? Pasó el resto del día en el salón, en silencio. Durante horas miró las fotos familiares colgadas en la pared. La cara sonriente y joven de Javier. Sus hijos cuando eran bebés. Luego la foto de Carla en su graduación universitaria. Todos esos marcos tenían ahora un significado completamente distinto. Una vida construida desde el amor ahora parecía haber caído en la red de los cálculos de interés. Por la noche llamaron a su puerta. Esta vez no era Carla, sino su viejo amigo don Ernesto. Había sido su vecino durante años. Habían trabajado juntos en el pasado. Habían pasado por las mismas rutas migratorias. A pesar de sus canas, su voz quebrada y su bastón aún se mantenía erguido. «Algo va mal en casa, ¿verdad?», le preguntó directamente. Aiten inclinó la cabeza, con los ojos llenos. Ernesto no entró, se sentó en el umbral. Como si esta conversación debiera haber tenido lugar a cielo abierto, no a puerta cerrada. «No son tus hijos los que hicieron este plan. Esa chica, Carla, tiene novio. Sergio. Ha estado yendo por el barrio, conociendo propietarios, recogiendo casas para inversores. Todo el mundo habla de que él y Carla están juntos. Les interesa el dinero». Los labios de Aiten se crisparon. Sus lágrimas ya no estaban ocultas. «Están intentando vender mis recuerdos, Ernesto. Mi vida. Javier, mi infancia. Me apartan, como si estuviera muerto».
Ernesto sacó una pequeña tarjeta de su bolsillo. «Ve a esta abogada, Ana Delgado. Es latina. A veces da asesoramiento gratuito a los ancianos. Es una mujer limpia. Puedes confiar en ella». Hayten cogió la tarjeta. Le temblaban los dedos, pero sus ojos estaban tranquilos. Ahora sabía a qué se enfrentaba. No era solo una cuestión de hogar. Era una lucha para proteger su identidad, su pasado y su voluntad. Aquella noche no pudo dormir. Cada clic le sobresaltaba. Incluso las paredes parecían susurrarle. Ya no miraba a su alrededor con los ojos, sino con el corazón. Cada objeto, cada fotograma, cada recuerdo, todo era prueba de una vida que le pertenecía. Cuando entró en el dormitorio, se volvió hacia la fotografía de Javier. Le miró a los ojos, como si sacara fuerzas de él. Y en ese momento, la voz de su interior dejó de ser un susurro para convertirse en determinación. «Soy la mujer de Javier. Compré esta casa con mis propias manos. Nadie puede obligarme a cavar mi tumba con una firma». Luego dijo alto y claro: «Si hay una guerra, la empezaré yo». Hayten se despertó con la luz gris de la mañana. Fuera de la ventana el cielo estaba encapotado. Las nubes estaban cerca del suelo, casi inclinadas sobre la casa. Hacía fresco dentro de la casa, pero el verdadero frío estaba dentro. Se puso el viejo abrigo de Javier sobre los hombros y se dispuso a preparar el café. Cada movimiento era lento, cuidadoso, como si se estuviera desabrochando uno a uno los botones de la vida y quisiera sujetar cada lazo con las manos. Volvió a coger la tarjeta que reposaba en una esquina de la mesa de la cocina. Ana Delgado, abogada, defensora de los derechos de las personas mayores. Las letras eran un poco tenues, pero había una sencillez en la tarjeta que inspiraba confianza. Cogió el teléfono y marcó el número dando golpecitos con los dedos. Al tercer timbrazo, una voz joven contestó al teléfono. «Despacho Delgado, buenas tardes». Hayten se presentó, con voz temblorosa pero clara. La mujer al otro lado hizo una pausa, y entonces se oyó la voz de Ana. Era joven, pero sus palabras tenían un peso inusual. Cuidadosas, mesuradas y llenas de confianza. «Señora Moreno, he tenido noticias de su vecino Ernesto, y si le parece bien, podría pasarme por su casa esta tarde. Su barrio está cerca». Por primera vez en días, Hayten sintió un poco de calor en su interior. «Ven», dijo. «Estoy aquí y tengo mucho que contar». Eran exactamente las 14 horas. Hayten esperaba junto a la ventana del salón cuando sonó el timbre. Se dirigió a la puerta con su bastón, y cuando abrió, había una mujer de rostro serio, pero amable. Llevaba unos sencillos pantalones negros, una chaqueta gris oscuro y un cuaderno en la mano. Hayten le dio la bienvenida. Cuando Ana entró, sus ojos recorrieron cada rincón de la casa. Los cuadros de santos en la pared, la vitrina de porcelana, los cojines de encaje cosidos con telas antiguas, las fotografías amarillentas en las estanterías. «La casa lo dice todo», dijo con voz suave. «Pero es evidente que tú dices más». Hayten guardó silencio unos segundos. Desvió la mirada y luego invitó a Ana a sentarse a la mesa del salón. Ella apoyó lentamente la mano en el bastón y se sentó. Respiró hondo. Luego empezó a contar. La llegada de Carla, la caja de nácar desaparecida, los documentos que Lucía había traído y que no consiguió que firmara, y la carta legal que llegó ayer. Sus palabras salían lentas pero nítidas. Ana tomaba notas mientras escuchaba. Buscaba el significado incluso en los espacios entre frases. Tomó el sobre en la mano y lo examinó detenidamente. Arrugó la frente. «Hay algo en estos documentos que se parece a tu firma. Pero no todo lo que parece real sobre el papel lo es en la realidad. Si nos da permiso,
podemos obtener una muestra de su firma. La enviaremos para un análisis técnico. ¿Es posible averiguar si es falsa o no? Aiten asintió. Tómala. Quiero saber la verdad. Si fue mi familia quien me engañó, lo sabré. Ana se detuvo un momento y luego fijó sus ojos en Aiten. Si te vieron vieja, sola y vulnerable, y trataron de acorralarte legalmente por esta casa, eso no solo no es ético, también es un delito federal. Las maniobras inmobiliarias, especialmente contra ancianos, están muy reguladas. Justo entonces llamaron a la puerta. Ana se movió por reflejo, pero Aiten levantó la mano. No, dijo. Esta casa sigue siendo mía. Se apoyó en el bastón, caminó despacio y abrió la puerta. Thomas estaba frente a ella. Llevaba unas bolsas de la compra, pero su rostro estaba tenso y sus ojos ocultaban algo. Mamá, te llamé ayer, pero no pude localizarte. Estaba preocupada. La voz de Aiten era plana, sin emoción. ¿Solo llamaste? ¿O enviaste otros documentos? Thomas se detuvo un momento. Hubo una breve mirada de sorpresa en sus ojos. Luego sonrió ligeramente, su habitual sonrisa defensiva y artificial. ¿Qué quieres decir, mamá? Claro que te he llamado. Eso es todo. Aiten dio un paso atrás. Adelante. Tengo que presentarte a alguien. Cuando Tomás entró, sus ojos se abrieron ligeramente al ver a Ana Delgado. Su sonrisa se congeló. Luego se recuperó rápidamente. Hola, soy Tomás. Ana le tendió la mano, pero no rompió el contacto visual. Ana Delgado. Soy la asesora legal de tu madre. Vengo a aclarar algunas cuestiones. Tomás se aclaró la garganta. ¿Qué preguntas? Aiten volvió a la mesa con su bastón y se sentó junto a Ana. He respirado en esta casa durante años, dijo. Mis lágrimas han empapado cada habitación, cada pared. Ahora alguien está jugando con documentos para robarme esta casa. Ana analizará estos documentos. Si hay firmas falsificadas, iremos a los tribunales. A la policía si es necesario. La tensión en el rostro de Tomás se congeló por un momento. Luego sonrió como un reflejo defensivo. Mamá. No digas eso. Solo quiero tu bienestar. Aiten respiró hondo. Mi bondad vendrá cuando estés en silencio. Engañar en nombre de la bondad sigue siendo engañar. Ana inclinó ligeramente la cabeza y se levantó. Pasaré los documentos a los expertos. El resultado puede tardar unos días. Pero, señora Moreno, recuerde, ya no está sola en esta batalla. Alguien la está escuchando ahora. La voz de Aiten era tranquila cuando le despidió en la puerta. Si esta casa va a ser un campo de batalla, no abandonaré mi posición. Esa noche Aiten se retiró a su habitación. Se detuvo frente a la estantería vacía. La caja de nácar ya no estaba allí. Pero lo que faltaba no era el objeto, sino el sentimiento de confianza. Esa caja era la memoria de Aiten, su pasado. Y alguien se la había llevado, se la había robado. Pero el vacío también habla. Y Aiten había aprendido a escuchar no solo los muros, sino también los silencios. Recordó las viejas piezas de ajedrez que solía mover con la punta de los dedos. Como Javier le había enseñado. Atención en la apertura, paciencia en el medio, determinación en el final. Murmuró para sí. Ahora me toca a mí, Javier. No hay jaque mate en este juego. Todavía no. En el amplio salón de un moderno apartamento al sur de Santa Ana, Carla y Sergio estaban sentados tranquilamente frente al ordenador. Las cortinas estaban medio corridas, la luz tenue. El café caliente se había enfriado. La luz parpadeante de la pantalla caía sobre las líneas tensas del rostro de Sergio. Encima del archivo PDF que había abierto había un poder notarial para Aiten Moreno. Al pie del documento había una firma que parecía ser la de Aiten, pero era la firma muda de una falsificación. Mira,
dijo Sergio dando la vuelta al expediente y mostrándoselo a Carla. Las cosas están a punto de complicarse. Si Aiten ha encontrado un abogado, podrían pillarnos con este documento en las manos. Carla apretó los dientes. Las comisuras de sus labios se tensaron con rabia. ¿Y ahora qué? ¿Nos rendimos ahora? Esa mujer ya es ciega, vieja y olvidadiza. ¿A quién llamará? ¿Qué va a entender? Si compramos esta casa, 1.500.000 mínimo en 3 meses. La mitad es nuestra, el resto lo compartimos con Tomás y Lucía. Todos ganamos. Sergio cerró el expediente y volvió los ojos hacia Carla. «No me fío de Lucía», dijo en voz baja. «Me llamó anoche. Le entró el pánico. Una abogada había venido a Aiten. Tomás también estaba allí. Las cosas empiezan a torcerse». Carla se levantó, con los ojos encendidos de ira. Se paseó por el pasillo. Luego se detuvo y habló con decisión. «Mañana por la mañana iré a casa de Aiten, con tarta, sonrisas, los viejos juegos. Ella todavía cree que me quiere. Si hay una escritura en alguna parte de esa caja fuerte, si la consigo, el juego será nuestro». A la mañana siguiente la casa de Aiten estaba tranquila, como lo había estado durante años, pero en su interior había un destello de determinación. Ni siquiera la colocación de los viejos muebles había cambiado, pero esta mañana había una nueva agudeza en los ojos de Aiten. Ana Delgado había llegado temprano. En la sala de estar, estaba organizando tranquilamente sus notas, repasando lo que Aiten había dicho. La grabadora estaba en el extremo de la mesa, pequeña, negra, pero como un testigo que lo recuerda todo. Llamaron a la puerta. Aiten se apoyó en su bastón, respiró hondo y abrió. Carla estaba en la puerta. Llevaba un vestido de flores y una caja de pasteles en la mano. Tenía una sonrisa falsa en los labios, pero sus ojos estaban inquietos. «Tía Aiten, sorpresa», dijo en tono cariñoso. La mirada de Aiten estaba apagada. «Ven», dijo con voz sencilla. «Este lugar sigue siendo el mismo que cuando eras niña, pero la gente no sigue igual». Carla dudó un momento. Luego siguió sonriendo y entró. Dejó la caja de pasteles sobre la encimera de la cocina y sus ojos empezaron a recorrer la casa. Las paredes, los cajones, las puertas de las habitaciones. Como siempre buscaba una oportunidad. Aiten la dejó pasar al salón. Su conversación fue superficial. Carla hablaba de la tarta. Aiten fingía escuchar. Pero sus ojos seguían la mirada de Carla. Entonces Aiten se levantó. «Ven», dijo. «Quiero enseñarte algo. Vamos a la trastienda». Carla caminó detrás de ella con curiosidad. La habitación estaba en penumbra. Había un viejo armario en la pared. Aiten señaló el armario. Aquí guardaba los recuerdos de Javier, pero ahora hay otras cosas ahí. Carla se agachó inmediatamente. Vio la pequeña caja fuerte de acero gris en el armario. Se le iluminaron los ojos. «¿Te acuerdas de la combinación, tía?», preguntó emocionada. Aiten sonrió. Había dolor y desafío en su sonrisa. Aunque la olvidara, Javier no lo haría. Lentamente, con los dedos, introdujo la contraseña. 1972, el año en que se casaron. La caja fuerte se abrió con un clic. Dentro había pasaportes antiguos, escrituras, cartas de Javier a Aiten y un sobre amarillo. Carla lo miró fijamente y extendió lentamente la mano. En ese momento se abrió la puerta de la trastienda. Entró Ana Delgado. Llevaba la misma chaqueta lisa, pero sostenía una grabadora abierta. La lucecita del aparato era roja. «Sorpresa», dijo Ana. Su voz era tranquila pero decidida. «Sus discursos son muy esclarecedores, señora Carla». Carla se quedó paralizada un instante. Sus ojos se abrieron de par en par y la sangre desapareció de su rostro. Aiten se enderezó, apoyándose en su bastón. Ya no le temblaba la voz. «Sigues pensando en mí como el antiguo yo».
Pero yo, aunque no pueda ver con mis ojos, aún puedo distinguir quién es falso y quién es real. Tú robaste esa caja de nácar. Tú y Sergio hicieron planes. Pero no es tan fácil comprar esta casa, mija. La máscara de Carla cayó por completo. Su voz se quebró. Sus ojos se llenaron. ¿Vamos a renunciar a esta casa solo porque es tuya? ¿Has pasado toda tu vida aquí? ¿Y qué le has dado a la gente? Ni a Tomás, ni a Lucía. ¿Es egoísta dejar ahora alguna herencia? La voz de Aiten era ahora tan clara como una daga. ¿Egoísta? Construí esta casa con Javier. Limpié, recogí cables de cobre de la basura. A veces comíamos alubias cocidas, a veces solo oraciones. Pero no nos dimos la espalda. Cuando tu madre acudía a mí, cuando tenía hambre, cuando estaba desesperada, yo alimentaba esta casa. ¿Y ahora me apuñalas por la espalda? Ana Delgado intervino. Sus ojos se clavaron en Carla. Con estos antecedentes, podemos presentar una denuncia formal por falsificación de documentos, estafa en la herencia y maltrato así a ancianos. Mi consejo, no digas nada ahora mismo. A Carla le flaquearon las rodillas. Se sentó y agachó la cabeza. Empezó a llorar, pero esas lágrimas ya no tenían sentido a los ojos de Aiten. Después de sacar a Carla de la casa, Aiten volvió tranquilamente al salón. Ana estaba con ella. «Podemos ir a comisaría ahora si quieres», dijo Ana. «He preparado la declaración y tenemos la grabación». Aiten asintió. «Iremos. Pero antes quiero leer las cartas de Javier una vez más, porque él siempre me decía, si alguien te apuñala por la espalda, date la vuelta y mira quién te sujeta». Aiten cerró los ojos. Tenía un sobre amarillo en la mano y un juramento silencioso en los labios. «Ahora lo sé, Javier, y ya no estoy sola». Aiten había dispuesto las cartas de Javier de años atrás sobre una manta. Las cortinas estaban medio cerradas. Una tenue luz se filtraba desde fuera. Mientras las yemas de sus dedos recorrían los trazos de tinta seca, ella regresaba a años atrás. Pero uno de ellos destacó inmediatamente sobre los demás. Un papel grueso y amarillento, el sobre nunca abierto. En él había una letra temblorosa pero familiar. Lucía, no moriré antes de que se abra. A Aiten le temblaron las manos. ¿Por qué había guardado Javier esta carta? ¿Por qué nunca se la había dado a Lucía? ¿O no había llegado el momento? Tal vez fuera un remordimiento, un miedo, o simplemente la anticipación de decir adiós. Aiten abrió el sobre con cuidado. Cuando sacó la hoja, vio una fecha en la primera línea. Aiten recordaba que Lucía aún era una niña por aquel entonces. Al leer la carta le temblaron los labios y se le llenaron los ojos. Ana Delgado, que estaba sentada a su lado, se dio cuenta enseguida. Se acercó a ella en silencio y le tocó el brazo. «¿Qué ha pasado, Aiten?», susurró. «¿Qué hay escrito ahí?», respondió Aiten con la voz entrecortada. «Lucía, no era mi hija. Era hija de Javier con otra mujer cuando era joven. Pero después del parto, su madre la abandonó. Y Javier me la confió. He sido su madre desde entonces, pero nunca me lo dijo. Solo en esta carta». Ana inclinó la cabeza y escuchó en respetuoso silencio. Aiten leyó en voz alta la última parte de la carta. «Puede que Lucía se enfade contigo cuando sepa la verdad, Aiten. Pero te la confié porque eras la única persona que podía quererla. Que te llamara mamá fue quizá lo único que hice bien en el mundo». En ese momento, las preguntas a las que Aiten llevaba años sin encontrar respuesta en su mente fueron encajando una a una. La distancia en la mirada de Lucía, la forma en que de repente se detenía y se miraba largamente las manos mientras jugaba de niña, la forma en que a veces preguntaba «¿A quién me parezco?». Ahora todo tenía sentido. 2 días después, tarde.
Cuando Lucía llegó a casa de Aiten, tenía un ojo morado. Llevaba carpetas en el bolso. Quizá había venido con la idea de que hoy llegaríamos a una conclusión. Pero el aire del interior la sacudió de inmediato. Aiten y Ana Delgado estaban sentados en el salón. La mesa estaba impecable. La tetera estaba caliente, pero los vasos estaban vacíos. Aiten habló directamente. «Deja el expediente, Lucía. Hoy tenemos que hablar de otra cosa». Lucía se sorprendió. «¿Qué quieres decir, mamá?». Aiten sacó el sobre del bolsillo. La letra del sobre llamó la atención de Lucía, que lo reconoció. Años atrás, cuando era niña, lo había visto por un breve instante en la estantería de su padre, pero no le encontraba sentido. «Esto fue escrito para ti», dijo Aiten. «Pero yo lo leí primero, porque fui yo quien te engendró. Y Javier me lo confió a mí. No te di a luz, pero te crié con mi corazón». A Lucía le temblaban las manos. Se le humedecieron los ojos, pero se quedó callada. Tragó saliva. Luego habló despacio. «Yo lo he sentido durante años, pero nunca estuve segura. Solo siempre me pregunté por qué estabas más cerca de Tomás, por qué no me parecía a ti. Pero nunca lo pregunté en voz alta». Aiten inclinó la cabeza. «No me dolió que lo guardaras dentro. Me dolió que después lo usaras como arma. Esos papeles, ese silencio, esos planes. Nada de esto es destino, Lucía. Es elección». Lucía rompió a llorar. «Carla me ofreció dinero. Me dijo que si vendíamos la casa, podrías hacer mi propia vida con mi parte. Ese sentimiento de alienación que llevaba años guardándome dentro, combinado con la oportunidad, no pude resistirme. Pero luego las cosas se me fueron de las manos. Sergio lo complicó todo. Yo solo quería pertenecer. Mamá». Aiten respiró hondo. Golpeó ligeramente el suelo con el bastón y llamó a Lucía con la mirada. «No perdono a los que me engañan. Pero todo niño quiere poner la cabeza en el pecho de su madre una vez más. No sé si hoy será ese día, pero mi mano está aquí». Lucía se sentó tranquilamente en la silla. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Aiten le tendió lentamente la mano. Lucía la cogió. Luego apoyó la cabeza en aquella mano temblorosa. Lloró. Fue un llanto profundo y sincero, un llanto que había ido acumulando durante años. Ana Delgado miraba sin apartar los ojos. Aquella escena iba mucho más allá de un juicio. «Este país lo mide todo con documentos», dijo Ana. «Pero el amor no se demuestra con documentos. El tuyo se escribe en el corazón». Aiten respondió con una sonrisa de oreja a oreja. «Porque algo de dolor demuestra que el amor es real». Esa noche, Aiten escribió en su diario: «Todo el mundo comete errores, pero algunos errores caen sobre los niños como una lápida. Quizá Lucía no tenga que llevar esta carga. Porque perdonar a veces también significa salvarse a uno mismo. Y quizá esa carta de Javier se abrió justo a tiempo». Ana Delgado caminaba por los pasillos del juzgado con todos los expedientes del caso. Junto a ella iba Tomás. Los pasos de Tomás eran firmes, pero en sus ojos había profundas huellas, tanto de vergüenza como de determinación. El resentimiento de su corazón hacía tiempo que se había desvanecido en favor de la lealtad a su madre. Hoy iban a solicitar el procesamiento de Carla y Sergio por falsificación, estafa y maltrato de ancianos. Ana, como abogada de Aiten, estaba dando los pasos oficiales tanto para el proceso penal como para asegurar la propiedad. Cuando Sergio se enteró de que sus planes se habían venido abajo, entró en pánico e intentó huir a México para cubrir sus huellas. Pero no tuvo suerte. Le detuvieron en la frontera de Tijuana con un documento de identidad falso y $20,000 en efectivo. Durante el interrogatorio policial, con voz llorosa, repetía una y otra vez lo mismo. «Solo soy un hombre que quiere a su novia.
Carla me engañó. Toda la idea fue suya. Pero los registros telefónicos interceptados, los recibos bancarios y los mensajes de voz con Carla contaban una verdad completamente distinta. El plan se hizo con meses de antelación. Cada detalle estaba acordado. Todo estaba documentado, hasta cómo se repartirían el dinero después de vender la casa de Aiten. El día del juicio. Cuando llegó el día del juicio, Aiten fue llevada al juzgado en su silla de ruedas. Llevaba una chaqueta gris, la chaqueta que no volvió a ponerse después del funeral de Javier. Incluso el tejido de la chaqueta olía a experiencia. Era el tejido del dolor y la paciencia. En la sala reinaba un pesado silencio. Aiten apoyó el bastón en las rodillas y mantuvo la cabeza alta. Tras examinar los expedientes, el juez se ajustó las gafas y empezó a hablar con voz pesada. Este caso no solo implica falsificación y fraude, sino también abuso de confianza de una persona mayor. No es solo una persona la que ha sufrido en este caso. Es la conciencia de la sociedad. Carla y Sergio entran esposados en la sala. Carla intentaba ocultar su rostro, mientras Sergio miraba al suelo con expresión apagada. El juez decidió que ambos permanecieran en prisión preventiva, a la espera del juicio. En aquel momento, Aiten no sintió ninguna ligereza en el corazón. No había sensación de victoria, sino de tristeza. Porque el precio de la traición no solo se pagó con justicia. Quedaron atrás lazos destrozados y confianza extinguida. Después del juicio, Ana y Tomás se acercaron a Aiten. Se sentaron en uno de los bancos del jardín del juzgado. La miraron a los ojos. Ana preguntó con voz tranquila: «¿Cómo quieres proceder ahora, Aiten?» «El caso continuará, pero también podemos tomar medidas personales». Aiten levantó la vista tras un largo silencio. Su voz era resuelta e inquebrantable. «Quiero todo el peso de la justicia para Sergio. Debe ser castigado. Pero Carla no la perdonó. La acuné en mis rodillas, le conté historias. Perdonarla ahora sería traicionar mi propia juventud. Lo único que quiero es que Carla cargue con esta traición en su conciencia el resto de su vida». Tomás desvió la mirada. Ana asintió levemente. «¿Y Lucía?», preguntó Ana. Aiten miró a lo lejos, enderezándose la manga de la chaqueta. «Lucía ya sabe la verdad. Aún tengo una habitación para ella en mi casa, si le apetece. Pero no ato a ningún niño a mí con cadenas, esté atado por el corazón o por el alma». Una semana después, fundación de la ley. Una semana después, Ana llegó a casa de Aiten por la mañana temprano. Después de meterla en su coche, le contó a Aiten un pequeño secreto. «Hoy vamos a ir a un sitio sorprendente». Aiten apoyó el bastón en el asiento lateral y volvió la cabeza hacia la ventanilla. Su coche dejó atrás el ruido de la ciudad y se dirigió hacia una pequeña fundación. En la puerta del edificio esperaban mujeres jóvenes y algunos abogados voluntarios. Vestían ropas sencillas, pero elegantes. Una expresión de curiosidad mezclada con esperanza en sus rostros. Aiten preguntó sorprendida: «¿Qué hago aquí, Ana?». Ana sonrió. «Esta es una fundación legal que ayuda a mujeres inmigrantes pobres de origen latino. Tu historia será un bálsamo para sus heridas». Aiten salió lentamente del coche. Apoyándose en su bastón, caminó paso a paso. La sala era pequeña pero cálida. Dentro, 20 mujeres la esperaban absortas. Aiten subió al estrado. Respiró hondo y comenzó a contar su historia. Su traición, sus pérdidas, su aferrarse a la vida después de su propia ceguera. Incluso su propia voz la conmovió. Las mujeres se secaron las lágrimas y se cogieron de la mano. Al final de su discurso, Aiten se detuvo y miró a la sala. «Lo que me cegó no fue la pérdida de la función de mis ojos. Lo que me cegó fue que confié demasiado en mis seres queridos.
Pero lo que me hizo volver a ver fue la mano que otra mujer me tendió. Así que, cuando estéis perdidos en la oscuridad, cogeos de la mano». Se hizo un largo silencio en la sala. Luego, estalló un caluroso aplauso. Las mujeres que se acercaban a Aiten la abrazaron. En ese momento, Aiten se dio cuenta de que no estaba rota y de que aún tenía esperanza. Aquella noche Aiten volvió a casa, cansada, pero tranquila. Anna susurró mientras la acercaba a la puerta. «Hoy has tocado la vida de muchas mujeres, Aiten. No te sientas sola. Ahora no solo llevas tu historia, sino también la de ellas». Mientras Anna se despedía y se marchaba, Aiten sacó la llave y abrió la puerta. Y vio a alguien delante de la puerta. Lucía. Llevaba un pequeño ramo de flores en el regazo. No llevaba documentos ni papeles en el bolso. Solo tenía las manos vacías y el corazón lleno. Lucía susurró con voz tímida: «Quiero entrar, mamá. Esta vez solo para llevarme los recuerdos de mi infancia. Quizá no para mirarte a los ojos, pero sí para oírte». A Aiten se le llenaron los ojos. Apoyándose en su bastón, abrió la puerta de par en par. «Llevo años oyéndote, Lucía, pero ahora has venido con tu propia voz por primera vez. Bienvenida, hija mía». Un nuevo comienzo entró por la puerta de la casa de Aiten, en silencio pero con esperanza. Aiten se había acostumbrado a sentarse en el porche por la mañana después del desayuno. Sus ojos aún estaban ciegos, pero todo estaba vivo en su mente. El sonido de los gorriones, las ramas de los árboles mecidas por el viento, el olor del café. La vida se había asentado ahora en un plano claro para él. Se había quitado de encima el peso del pasado y lo había sustituido por una serena aceptación. Sentía que todo el dolor y la pérdida, en realidad la estaban preparando para algún lugar. A veces era posible ser verdaderamente feliz perdiendo primero y encontrando después de nuevo. Lucía venían a visitarle unos días a la semana. Cocinaban juntos y pasaban tiempo en el jardín. El vínculo entre ellos ya no era de sangre, sino de trabajo. Tal vez ese fuera el verdadero vínculo. Cada día que pasaba, las viejas heridas cicatrizaban un poco más, dando paso a nuevos recuerdos. Lucía ya no era solo la hija de Aiten, era parte de Aiten. Tomás había abierto su propio bufete de abogados en Nuevo México. Sin embargo, a pesar de su apretada agenda, siempre telefoneaba cada semana y nunca terminaba la semana sin oír la voz de su madre. La voz de Aiten le daba fuerza y equilibrio a su vida. Tomás era consciente de la resistencia y la fuerza de Aiten. No solo veía a Aiten como su madre, sino también como una heroína. Ana Delgado asumió un papel completamente diferente para Aiten. Ya no era solo una abogada, sino una amiga, una camarada, a veces una confidente. Cuando Aiten estaba baja de moral, Ana la arrastraba tras algún evento y volvía a encender la chispa que la unía a la vida. Los momentos que pasaban juntas se habían convertido en los más preciosos de sus vidas. Un día, Ana llegó a casa con prisa. Tenía un sobre en la mano. Tenía un sello. Asociación de Mujeres Latinas Solidarias de Los Ángeles. Aiten palpó el sobre con las manos. La dureza del sobre le hizo sentir el peso del premio que había dentro. «¿Qué es esto?», preguntó Aiten con curiosidad. Ana sonrió emocionada. «Un premio para ti. Este año te conceden el premio honorífico a toda una vida por tu contribución a la solidaridad de las mujeres y a la lucha por la justicia. Y quieren que lo aceptes». Aiten se quedó callada un momento. Recibir un premio, nunca había pensado en ello en su vida. Siempre se había visto a sí misma solo como una mujer que luchaba. Los premios y reconocimientos siempre habían sido secundarios. Pero las palabras de Ana bastaron para apartar todos sus temores. ¿Le darían un premio a una mujer como yo?
preguntó con tristeza en la voz. Ana se inclinó, le cogió la mano, le miró fijamente a los ojos y le dijo: «Perdiste 3 veces en la vida, Aiten, pero renaciste 4 veces. Hace falta valor para perder, pero hace falta honor para volver a levantarse». La ceremonia de entrega de premios se celebró en el salón de baile de un gran hotel de Los Ángeles. La sala estaba llena de mujeres valientes y luchadoras. Cuando Aiten tomó asiento, estallaron los aplausos. Ana y Lucía la cogieron del brazo para ayudarlas a subir al escenario. Cuando llegó al micrófono, guardó silencio durante unos segundos. La sala enmudeció. Todos los ojos estaban puestos en Aiten. Entonces, con su voz fuerte y tranquila, empezó a hablar. «Soy una mujer mexicana. En este país, al que una vez llegué con esperanza, recibí el mayor golpe de mis seres más cercanos. Perdí mis ojos, pero gané a mis amigos. Perdí mi casa, pero reconstruí mi hogar. Si hoy estoy aquí, no es solo porque luché, sino porque fui capaz de perdonar». Sus palabras resonaron en la sala. Algunas mujeres lloraban. Algunas inclinaban la cabeza, como si pensaran en los recuerdos de los que se avergonzaban. Las palabras de Aiten habían sacado a la luz el dolor oculto de muchas mujeres. Cada una de ellas encontró algo de su propia vida, disculpándose poco a poco, aprendiendo de sus errores, aprendiendo a perdonar. Aiten continuó: «A todas las mujeres se nos ensombrece un día, pero nosotras las mujeres florecemos incluso en la sombra». Esa noche, cuando Aiten regresó a su habitación de hotel, salió al balcón. El viento nocturno le acariciaba el pelo. Lucía estaba sentada tranquilamente a su lado y Ana bebía té en un rincón. Estas 3 mujeres tenían un fuerte vínculo, a pesar de todo el dolor que se ofrecían mutuamente. Aiten rió ligeramente y respiró hondo. «Si Javier pudiera verme ahora, quizás se sentiría orgulloso», susurró Lucía. «Lo vería, mamá. Quizás sea el más orgulloso de ti». Aiten volvió la cabeza hacia el cielo. Sus ojos estaban ciegos, pero una leve sonrisa apareció en su rostro. Hubo un momento en que todo encajó, en que todas las pérdidas y las victorias se entrelazaron. Y en ese momento, una estrella se deslizó en el cielo. Nadie pidió un deseo, porque todo era ya como debía ser.